Bueno, a ver, yo entiendo que lo que está claro es que el conocimiento, ¿no? La divulgación y poder informar a la sociedad de todos estos tipos de rehabilitaciones energéticas que se pueden hacer en los edificios, pues lógicamente es fundamental, ¿no? Si una persona no sabe que un edificio puede rehabilitarse, puede ser una rehabilitación integral y puede apostar por el estándar Passive House para hacer esa rehabilitación, pues lógicamente no lo va a demandar, ¿no? Más allá de esto, la forma de enfocar el proyecto, ¿no? En sí y de llevarlo a cabo, pues lógicamente una forma muy válida, entiendo, y posiblemente ágil, sea a través de la colaboración público-privada, ¿no? Porque es cierto que hay mucho propietario que no quiere hacer frente a la burocracia que nos obliga la administración, y posiblemente una empresa privada pueda estar más acostumbrada a llevar ese papeleo al día y hacerlo de una forma más ágil que un particular, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que puede encajar el binomio este, ¿no? Hacerlo de esta forma. En estos últimos años estamos haciendo mucho hincapié y nos estamos volcando con el problema de las construcciones en clima cálido. Passive House, es cierto, es un estándar de construcción que viene del norte de Europa, de centro de Europa, que es otro tipo de clima diferente al que hay aquí, pero también es cierto que hay edificios certificados Passive House en todo el mundo. O sea, en Dubái tenemos un edificio certificado Passive House. Y funciona perfectamente, y ahora ya pues en el sur de España también tenemos muchos edificios certificados. El funcionamiento es exactamente igual, o sea, las ventajas que puede tener un edificio Passive House en clima frío las tiene perfectamente y de la misma forma en un clima cálido, porque los problemas son los mismos, ¿no? Al final ese aislamiento en el clima frío es para evitar que entre el frío y para evitar que nuestro calor que hemos producido, ¿no? que hemos tenido que generar, se nos escape al exterior, y en clima cálido es igual. O sea, tenemos un clima exterior cálido que lo que tenemos que hacer es evitar que ese refrescamiento que hemos tenido que producir, pues evitar que salga al exterior. Entonces la combinación o la forma de integrar esos proyectos en un clima pues eso, más cálido que puede ser el norte de España y tal, pues es exactamente igual, válida perfectamente, y tenemos ejemplos que están totalmente y suficientemente testados como para saber que eso está funcionando.